Administrativando Abogados. El 27 de octubre, domingo de 2024, la Agencia Estatal de Meteorología emitía una alerta roja por Dana. El martes 29 de octubre empezábamos a ver las principales consecuencias y fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, también en otros puntos como puede ser Castilla-La Mancha o Andalucía, pero nos centramos en la Comunidad Valenciana porque es en la que más vidas se han perdido. Más de 200 personas han fallecido en este dramático episodio en el que se han vivido inundaciones, puentes destrozados, riadas en medio de pueblos, gente abandonada y sufriendo las peores consecuencias en lo alto de edificios, en lo alto de coches atrapadas, en las carreteras, las cortadas, por cierto, la mayoría, también los trenes, vías de ferrocarril cerrados, aeropuertos inundados, cortes en servicios básicos como son el agua, la luz o incluso la telefonía, llamadas de emergencia desde diferentes puntos, no al teléfono de emergencias colapsado, sino a las radios, pidiendo ayuda y tratando de ser oídos desde la oscuridad de la noche en muchísimos puntos de la Comunidad Valenciana. Hoy hablamos del Real Decreto que a través del Consejo de Ministros pretende paliar algunas de las medidas. Sabemos que no todas, porque la pérdida de seres queridos es imposible de paliar a través de ninguna medida y desde aquí nuestro más sentido y sincero pésame a todas aquellas personas que han perdido a sus seres queridos por esta dana. En esta ocasión vamos a hablar de manera urgente del Real Decreto, como les decía, que emana del Consejo de Ministros y que trata de paliar algunas de las situaciones que pueden encontrarse la mayoría de personas que han sufrido la dana, como puede ser en sus bienes materiales, fundamentalmente. Pero también queremos recordar que se han hecho unos grandes esfuerzos desde todas las administraciones públicas, que ha habido una gran solidaridad por parte de comunidades autónomas, de ciudades, enviando todo lo que tenían a su disposición para ayudar a los más afectados por esta dana. De hecho, más de 10.000 efectivos entre Guardia Civil, militares, especialmente la UME, también Policía Nacional, han estado ayudando en las tareas de reconstrucción y de ubicación, podríamos decir, de reubicación, mejor dicho, de la riada y del desastre que ha dejado a su paso la dana en la Comunidad Valenciana. Efectivos de todo tipo, bomberos, que no queremos olvidar, todas esas personas que han colaborado, psicólogos que siguen colaborando en que, entre comillas, se vuelva al día a día en la Comunidad Valenciana. Como digo, no me quiero olvidar de otras comunidades autónomas que también lo han sufrido. Sin embargo, las mayores consecuencias consideramos que han ocurrido en la Comunidad Valenciana. Y por eso queremos ahora establecer cuáles son los puntos clave de este Real Decreto, cómo van a ser esas medidas, cómo van a llegar de verdad a las personas. Y para hablar de ello, contamos con David Muñoz. Buenos días, David, ¿qué tal? Buenos días, Blanca, ¿cómo estás? Pues consternada, como la mayoría de los españoles, y decía que íbamos a hablar de un Real Decreto que en concreto es un Real Decreto Ley, porque el artículo 86 de la Constitución española habilita al Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad, como es este, para establecer disposiciones transitorias, al menos, ¿no? ¿O cómo lo llamáis vosotros? Sí, efectivamente, es una disposición que la Constitución le permite al Gobierno aprobar disposiciones que son de carácter reglamentario, pero que tienen fuerza de ley. Luego tendrá que ser convalidado por el Congreso de los Diputados, lógicamente, pero que le da esa posibilidad al Consejo de Ministros y así lo ha hecho. Ujú. Y también, como hemos leído en la exposición de motivos a través de la Ley 17/2015. De todo esto vamos a hablar a continuación contigo y comenzamos por esta parte, si te parece bien. ¿Cuál es el paraguas jurídico para sacar todas estas medidas? Pues sí, la verdad es que haces bien en llamarlo paraguas jurídico, es una metáfora bastante acertada porque, bueno, todas las varillas del paraguas que hace que lo sostengan es más o menos lo que nos encontramos con la normativa que está con respecto a este tipo de ayudas que se dan cuando se produce una catástrofe natural de estas características o incluso menores características o menor dimensión. La primera que podremos acudir es la que tú te referías, es la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil,
previa a esta ley, porque ya se estaba aplicando anteriormente, pero que se sigue aplicando. Es un Real Decreto del año 2005, es una norma de carácter reglamentario que regula o que establece el marco general de estas ayudas que se pueden dar en casos de catástrofes naturales, en casos de emergencias nacionales, de este tipo, lo que hemos vivido en estos días. Evidentemente, este es un Real Decreto que establece este marco jurídico, pero tenemos que acudir a las normas. No dejen de ser subvenciones. Estamos hablando de actos administrativos que disponen dar dinero a las personas, a ciudadanos y a empresas, y por lo tanto tenemos que acudir también a la Ley 38/2003, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo. En estas ayudas que están reguladas en el Real Decreto de 2005 al que nos referíamos, cuando se declara zona catastrófica en una determinada situación, se dictan reales decretos, de acuerdo con los ministros, en este caso es un Real Decreto Ley, que lo que hace en muchas ocasiones es, como veremos hoy, eh, aprobar especificidades a ese régimen general de ayudas aprobado en 2005. Eso es lo que nos vamos a encontrar con el Real Decreto Ley que se ha aprobado con motivo de esta última dana, que ha afectado principalmente a la Comunidad Valenciana, aunque también a algunas localidades de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El Real Decreto Ley es el 6/2024, está aprobado el 5 de noviembre y ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado de 6 de noviembre, al día siguiente, ya con su plena entrada en vigor. Esto es lo que podemos decir que es el paraguas jurídico, como tú decías, esa metáfora de todas estas ayudas, este paquete muy necesario de ayudas que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Al respecto, tenemos que partir de algunas cuestiones importantes antes de entrar a cada ayuda o de cuestiones más específicas. Este sistema de ayudas es subsidiario de los sistemas, tanto públicos como privados, de compensación de seguros. Es decir, eh, yo tengo un seguro que ha asegurado mi casa y el seguro, si me cubre los riesgos en esta situación, me va a pagar una serie de una compensación, la cuantía económica. Lo que viene a hacer estas ayudas es complementar a este seguro. Lo que no puede haber es que yo, cobrando la compensación del seguro privado que yo tengo, por la mutualidad que sea, y con la ayuda supere la cuantía de lo que realmente son los daños. Eso es evidente. También otra cuestión importante de este marco jurídico es que estas ayudas que se aprueban por el Estado para estas situaciones de catástrofes son compatibles con las que puedan aprobar otras comunidades autónomas, principalmente las comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma Valenciana sabemos que también tiene previsto aprobar ayudas, también la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Esas ayudas que aprueben tanto la Comunidad Valenciana como la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha serán perfectamente compatibles con las ayudas que ha aprobado el Estado, porque así lo establece ese paraguas normativo del que estamos hablando. Ujú. Y una vez que se puedan observar las ayudas, si alguien encuentre alguna que por lo que sea vaya con su caso particular, ¿hay algunos requisitos específicos? ¿Hay requisitos generales? Tenemos que acudir a los requisitos generales de la Ley 38/2003, pero hay especificidades, es decir, la Ley General de Subvenciones. La primera de ellas es que el Real Decreto 2005, que regula estas ayudas en casos de catástrofe natural, exime a las personas de tener que cumplir o de las prohibiciones que establece con carácter general la Ley General de Subvenciones para todo tipo de ayudas. Por ejemplo, en este caso no se va a exigir no tener deudas con la agencia tributaria. Sabemos que si se tienen deudas con la agencia tributaria, una persona no puede recibir ningún tipo de subvención. Esta sí, sí exime esa prohibición. También la prohibición, por ejemplo, de tener deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social o el haber recibido alguna sanción administrativa o alguna pena por la cual se te prohíbe el derecho a ser beneficiario de subvenciones. Estos requisitos generales de las subvenciones, como decimos, quedan eximidas las personas que se hayan visto envueltas en esta DANO y en cualquier otra catástrofe natural, porque así lo establece las normas que lo regulan. Vamos a ver con respecto a cada una de las líneas de ayudas que puede ser. En caso de ayudas por daños materiales en las viviendas y los interiores. Lo principal, y hay que tener muy en cuenta, es que estamos hablando de vivienda habitual. No se pueden pedir estas ayudas para segundas viviendas. Y ojo que estamos hablando de la Comunidad Valenciana, donde hay muchas segundas viviendas, apartamentos que las familias tienen para los periodos vacacionales. Bueno, pues esas ayudas no cubren esa segunda vivienda. Tiene que ser la vivienda habitual. Al respecto, el Real Decreto, el Real Decreto Ley que se ha aprobado por la última DANA, además establece, facilita de alguna manera la acreditación de esta condición de propietario de vivienda habitual. Con ello simplemente se puede acreditar la propiedad de la vivienda con el último recibo del IBI o otro documento análogo. De alguna manera se facilita el poder acreditar documentalmente que se es propietario de la vivienda. Si son ayudas por daños que afectaran a la estructura de la vivienda, el beneficiario tiene que ser el propietario, tiene que acreditar que es el propietario, y si fueran daños que no afectan a la estructura del inmueble o bien que afectara a enseres domésticos,
Quien puede ser beneficiario de la ayuda es quien tenga la obligación legal de costear, por ejemplo, los muebles que se hayan podido perder. Esto es especialmente importante en el caso de alquileres, porque muchas veces por el contrato de alquiler o por aplicación de determinados preceptos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, una persona vive en una vivienda, no es la propietaria, pero puede tener la obligación legal de reparar los daños de la vivienda que no sean estructurales o de reparar determinados muebles o enseres domésticos que estén en la vivienda que tiene alquilada. Para eso también el Real Decreto Ley que ha aprobado la declaración de zona catastrófica de esta última dana facilita de alguna manera probar el valor de estos enseres domésticos con un simple informe pericial. Aquí hay una cuestión muy importante que se ha eliminado en este Real Decreto Ley de la última dana, principalmente que afecta a la Comunidad Valenciana. Son los requisitos de límites de renta. El Real Decreto 2005 al que nos hemos referido, que regula con carácter general este tipo de ayudas para catástrofes naturales, no son universales, es decir, no se dan a cualquier persona. Establece una serie de límites por renta que vienen determinadas por el IPREM. El IPREM es el índice público de rentas con efectos múltiples. En función de ese IPREM, aumentado con una serie de operaciones matemáticas, se establecen unos límites en los cuales una unidad familiar puede acceder a la ayuda o no puede acceder a la ayuda porque se considera que tiene unos ingresos altos. Por poner un ejemplo, por una unidad familiar de entre 3 y 4 miembros, más o menos normal, no podrá acceder a estas ayudas si en los últimos 12 meses ha tenido unos ingresos netos anuales superiores a 32.400 euros. Ese era el régimen general. Afortunadamente, este Real Decreto Ley de la última gana lo que ha hecho es eliminar estos límites de renta. Por lo tanto, cualquier persona tenga la renta que tenga, tenga los ingresos netos anuales que tenga la familia, va a poder acceder a estas ayudas, lo cual las convierte de alguna manera, podemos decir, en ayudas universales. Cuando estamos hablando de daños, por ejemplo, en viviendas que afectan a los elementos comunes del edificio, huecos de escalera, ascensores, jardines, etcétera, también pueden ser beneficiarias de estas ayudas las comunidades de propietarios. En este caso, sí que se establece un requisito adicional que no se le pide a las familias o a las personas individualmente consideradas, y es que esos bienes o esos elementos comunes de la vivienda o del edificio tienen que estar cubiertos por un seguro. En los otros casos no es necesario, en este caso sí que es un requisito que esté cubierto por un seguro. En cuanto a las ayudas por fallecimiento, por una situación de incapacidad permanente o absoluta, también hay ayudas. Y aquí es importante también porque con carácter general los beneficiarios pueden ser la pareja, el cónyuge, los hijos menores y también podrían ser los hijos mayores o los padres del fallecido en el caso de que no tuviera hijos ni pareja. Lo que ocurre es que en estos casos, anteriormente, bueno, en el régimen general, se establece que esos hijos mayores de edad y esos padres tenían que ser dependientes económicamente del fallecido. El Real Decreto Ley que se ha aprobado con el caso de la última dama elimina también este requisito de dependencia económica, por lo tanto amplía mucho el campo de posibles beneficiarios de estas ayudas. Y en cuanto, en último lugar, hay unos posibles beneficiarios, que me estoy dedicando a los más importantes, también las empresas. Es importante también tener en cuenta cuáles son los requisitos que se le exigen a las empresas. Las empresas tienen que ser empresas de 50 o menos trabajadores. No se ha quitado ese requisito, estaba establecido en el Real Decreto de 2005 que regula con carácter general estas ayudas y este requisito se sigue manteniendo. Las empresas que tengan más de 51, más de 50 trabajadores, 51 o más, no podrán acceder a estas ayudas. Estas ayudas son para la reconstrucción de las instalaciones, también pueden sufragar estas ayudas la reposición de mobiliario, de útiles de trabajo o incluso de existencias de stock en las empresas, pero también se establece, como pasaba con las comunidades de propietarios, el requisito de que tenga que haber un seguro previo que haya contratado la empresa para poder acceder a estas ayudas. Ujú. En el caso de que alguno de de las personas que estén viendo este vídeo digan sí me corresponde una de estas ayudas, ¿qué tiene que hacer para solicitarla? Hay que acudir a los modelos de presentación y a las sedes electrónicas que va a aprobar, aunque ya se encuentran aprobados, por el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior aquí, por decirlo de alguna manera, es el ministerio que encabeza este tipo de ayudas porque es el competente en protección civil. Esos modelos están aprobados, van a estar a disposición en las sedes electrónicas de la Administración General del Estado. Ya sabemos que por vía telemática tenemos muchas posibilidades, pero recordemos que existen los otros medios habituales de presentación de estas ayudas que pueden accederse o pueden solicitarse en cualquier oficina pública de cualquier administración, incluso también de oficinas de correos. Ahí se aplica la ley de procedimiento administrativo común. Hay algunas cuestiones que nos gustaría destacar. Como veis, por ejemplo, se pueden presentar, en algunos casos se tendrá que presentar alguna documentación adicional a la solicitud. Por ejemplo, estamos hablando de para acreditar la propiedad de la vivienda que ha sido dañada, el poder
solicitar la ayuda, se tiene que presentar o se puede presentar el último recibo del IBI. Imaginemos que lo hemos perdido, el último recibo del IBI, porque lo tenemos en un documento, en un garaje, en una caja y se ha perdido. Si lo tenemos que aportar, no lo tendremos que aportar con la solicitud. Simplemente tendremos que aportar una solicitud o un documento que acredite que lo hemos solicitado a su ayuntamiento correspondiente y luego comprometernos a aportarlo 10 días después de que lo hayamos recibido. Que las personas que estén interesadas en estas ayudas tengan en cuenta que, como decíamos, se aplica la ley de procedimiento administrativo común, como que otro procedimiento, por lo tanto, si falta algún documento, que haya algún dato que en la solicitud no se ha puesto bien o no se sabía, está incompleta, la obligación de la Administración de requerirnos de subsanación con un plazo de 10 días subsiste. Por lo tanto, si no lo hemos presentado todo, si hay algún fallo en la solicitud, la Administración nos va a requerir de subsanación en 10 días para que podamos solventarlo. Estas solicitudes se van a tramitar por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y luego se remitirán los expedientes a la Dirección General de Protección Civil del Ministerio. Y una cuestión importante que se establece en el artículo 14 del Real Decreto de Subvenciones, de este tipo de subvenciones de catástrofes naturales, bastará como justificación de los gastos, no, pero mejor dicho, no habrá que presentar una justificación de los gastos posteriormente a la ayuda. Simplemente lo que se requiere es que con la solicitud se acredite que la persona que solicita se encuentra en esa situación que se permite o que establece la normativa para que se dé la subvención. Estamos hablando de subvenciones de concesión directa, no estamos hablando de subvenciones de concurrencia, régimen competitivo, que hay que presentar proyectos, que luego hay que presentar facturas de los gastos. En este caso no es así, simplemente con acreditar que nos encontramos en la situación que prevé la norma, ya tenemos derecho a recibir la subvención. David, en algún momento ya has mencionado un plazo de subsanación de 10 días. Ahora mismo los plazos pueden ser muy complicados para gente que lo ha perdido todo o es más, que ha perdido algún familiar. Se han establecido también, entiendo, plazos para estas medidas. Efectivamente, como ocurrió, por ejemplo, con el Borrasca Filomena en 2021 o con la tremenda dana que azotó más o menos en los mismos lugares en septiembre de 2019, se ha ampliado el plazo en esta situación. Normalmente el plazo para estas ayudas de catástrofes naturales son un año, perdón, un mes desde que se ha producido el hecho. En este caso, el Real Decreto Ley, que ha aprobado las ayudas para esta última dana, ha ampliado el plazo también a 2 meses, como ocurrió con la Filomena o con las danas de 2019. Se ha ampliado a 2 meses desde no desde que se produce el hecho, porque entonces ya le estaríamos comiendo tiempo a los posibles solicitantes, sino desde el día que se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto Ley. Este Real Decreto Ley se ha publicado el 6 de noviembre. En esto vamos a ver una cosa en cuenta, porque al publicarse el 6 de noviembre y el plazo ser de 2 meses y empezar a contarse desde el mismo día de la publicación, a ser 2 meses, el día final del plazo sería, en principio, el 6 de enero de 2024. Podríamos es el Día de Reyes, la Epifanía del Señor, y es un día declarado inhábil en todas las comunidades autónomas, también en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, tenemos que acudir al artículo 30.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y el plazo se prorroga hasta el primer día de abril siguiente, que será el 7 de enero. Por lo tanto, que lo tengamos en cuenta. Primer día para la presentación de solicitudes, el 6 de noviembre de 2024. Último día para la presentación de solicitudes de estas ayudas, el 7 de enero de 2025. Ujú. Y si hemos solicitado la ayuda y posteriormente no se nos concede, ¿podríamos recurrir? Evidentemente, eso es a lo que estamos muy habituados en administrativando abogados. Como especializados en derecho administrativo, también somos especializados en las subvenciones públicas que evidentemente entran dentro del ámbito del derecho administrativo. Es el Ministerio del Interior el que tiene que resolver estas ayudas. Tenemos que tener en cuenta que tiene un procedimiento un plazo de resolución. Este plazo que establece la normativa es de 6 meses. Y como en todas las ayudas, en esto no ha habido una excepción con este tipo de ayudas, el silencio es negativo. Es decir, solicitamos la ayuda, pasan 6 meses sin que el Ministerio del Interior nos conteste y tenemos que entender desestimada nuestra solicitud. Si no la desestiman o nos conceden una cuantía que creemos que no es suficiente o que no cubre todo lo que tenemos derecho, se puede recurrir, evidentemente. Como la resolución del Ministerio del Interior compete al ministro, en este caso, pone fin a la vía administrativa y entonces tendremos un mes para presentar el recurso administrativo de reposición o si lo preferimos, es potestativo, si lo preferimos, tendremos 2 meses para acudir a la vía jurisdicción contencioso administrativa presentando un recurso contencioso administrativo. En ambos casos, tanto el recurso potestativo de reposición, recordemos que es un mes desde el día siguiente al que nos notifican la resolución con la que no estamos de acuerdo. Y si es un recurso contencioso administrativo, serán 2 meses desde el día siguiente al que nos notifican la resolución en la que nos han denegado la ayuda o no estamos de acuerdo con la cuantía de la ayuda. David, para que nos entienda todo el mundo que nos está viendo, ¿esto significa que pueden tardar en concedernos la ayuda
6 meses a partir del 7 de enero. El problema es que pueden tardar más, Blanca. Ese es el problema. Estamos hablando de, bueno, creo que el Real Decreto Ley declara zona catastrófica y aceptados por estas ayudas a 78 localidades. Ya estamos viendo con ver la televisión cuánta gente hay en ello. Van a ser muchas solicitudes de subvenciones. No sé si esto está previsto por la Administración General del Estado para destinar más recursos humanos a quienes se vayan a los departamentos, a los servicios administrativos que van a atender estas solicitudes, pero pueden ser más. Lo que nosotros dejamos claro es que el plazo es de 6 meses y si no nos han concedido la subvención en los 6 meses, se tiene que entender desestimado. Eso no quiere decir eso no quiere decir que no nos la vayan a dar. Pueden pasar 6 meses, nosotros tenemos que entender que está desestimada y entonces podemos recurrirlo. Puede que tarde más tiempo, 8, 9, 10 meses y al final nos concedan la ayuda. Esto es algo que sabemos de la Teoría General de Silencio Administrativo y cualquier persona que nos esté viendo puede acudir a los vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube de Administrativa de Abogados para ver los efectos del silencio administrativo negativo. Por lo tanto, pasan 6 meses, lo único que nos dan derecho es a recurrir. Eso no quiere decir que no nos van a conceder subvención. Pueden tardar más tiempo y al final acabar concediendo. Ujú. Y finalmente, no sé si podrías decirnos algunas de esas ayudas que están previstas. Hay muchas líneas de ayudas, tampoco me quiero extender, yo creo que va a ser los medios de comunicación y demás. Sí que es importante tener en cuenta que las cuantías que establecía con carácter general para este tipo de ayudas de catástrofe natural el Real Decreto 2005 se han multiplicado en casi todos los casos, prácticamente casi todos los casos, por cuatro. Se han multiplicado por cuatro. Por ponerte un ejemplo, las ayudas por destrucción total de la vivienda antes tenían un límite máximo de 15.120 euros. Con el Real Decreto Ley que se ha aprobado con respecto a esta última catástrofe, esa cuantía máxima de subvención se eleva hasta los 60.480 euros. Entonces, estamos hablando de cuantías que son importantes. Se ha multiplicado mucho, por ejemplo, la ayuda por fallecimiento o por incapacidad permanente y absoluta. Si tenemos un familiar, nuestra pareja, nuestro padre, nuestro hijo que ha fallecido, con carácter general, para las catástrofes naturales se estaban dando ayudas de 18.000 euros. En este caso, se ha aumentado hasta 72.000 euros. Entonces, estamos hablando de cuantías elevadas que en este caso, como digo, se han multiplicado por cuatro. Si no entrar mucho más en detalle, pues, por ejemplo, cuando haya habido unos daños en una vivienda que no afecte a su estructura o a los enseres, se da en la ayuda. Es el 50% de la compensación del daño producido, es el 50%, no es el 100%, es el 50%, pero con un máximo de 41.280 euros. Y, por ejemplo, para las empresas, que nos hemos referido antes, las empresas de 50 trabajadores o menos, que sean afectadas por las riadas, por las inundaciones y que hayan perdido en series y demás, también podrán pedir estas ayudas. En estos casos, podrán solicitarles y se les podrá conceder unas ayudas de hasta 36.896 euros. Ujú. Pues muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros y además tan rápido para hablar de este Real Decreto Ley 6/2024 que tanta gente esperaba y explicárnoslo todo con tanto detalle. Muchas gracias, Blanca. Ha sido, la verdad, que difícil porque tenemos en la cabeza a todas las personas que la hemos perdido, han fallecido y a las personas que lo están pasando mal todavía después de que haya pasado más de una semana de la catástrofe. Y bueno, yo creo que este vídeo puede servir a alguna de ellas para que puedan estar informadas de las ayudas que hay y de cómo solicitarlas. Muchísimas gracias.